Los años 70 nos dejaron avances culturales y también enigmas que todavía helarían a cualquiera que los descubriera hoy. En 1973, lugares pequeños y rutas olvidadas fueron escenario de sucesos que la prensa local anotó con letras temblorosas, pero que la verdad no supo resolver. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 7 historias de los años 70 que desafían explicaciones. Soy Sergio Márquez y desde mi trabajo con archivos y entrevistas he reconstruido noches, voces y documentos que muchos prefieren olvidar. Esta noche exploraremos 7 enigmas ocurridos en distintos rincones de la década, unidos por la falta de respuestas y por pistas que se desvanecieron con el tiempo. Casos que se investigaron con rigor, pero que aún hoy siguen sin respuesta. Comenzamos. 12 de agosto de 1972, un acantilado sobre el mar donde se halló un objeto que nadie pudo explicar. El 12 de agosto de 1972, la comunidad de Punta Brava fue sacudida cuando un niño halló un cuerpo junto a un aro de metal y símbolos tallados en la roca. La escena olía a sal y a gasolina vieja, había una sed de viento que movía las cabelleras de los presentes y un zumbido de insectos que parecía cortar el silencio. La víctima fue identificada como Janet Morales, 19 años, estudiante, ojos cafés y una chaqueta azul que aún conservaba la arena húmeda. El primer policía en la escena, inspector Julio Álvarez, describió el hallazgo como desconcertante. Diálogo entre testigos y policía, con 6 intercambios. Testigo: Marta Ruiz. Yo vi la luz sobre las rocas, fue breve y luego nada. Policía: Álvarez, diga exactamente qué color tenía esa luz. Marta Ruiz: era blanca, como una lamparita que no parpadea. Testigo: Camilo Santos, pero también había un aroma, algo como incienso y metal. Policía: Álvarez, ¿usted la tocó? Camilo Santos: no, no me acerqué, pero oí un golpe seco y cuando bajamos ya estaba ella. Policía: Álvarez, tomaremos sus declaraciones y no se vaya del pueblo. Las voces temblaban, el murmullo de la marea se mezclaba con los sollozos. La autopsia oficial señaló signos de estrangulamiento y contusiones, pero no se encontró arma y los símbolos no correspondían a rituales conocidos. Entre la comunidad surgieron teorías sobre cultos itinerantes, sobre un extraño visitante que llegaba con la niebla y también versiones que hablaban de un enamorado obsesivo. El anuncio en el diario local no calmó a nadie. El forense Dr. Elena Paredes compareció diciendo que no existía evidencia concluyente de una tercera persona en la escena, mientras que vecinos como Rosa Garza y Jorge Medina aseguraban haber visto autos extraños en la noche previa. El 11 de octubre de 1973, a la orilla del río San Eloy, 2 pescadores relataron una abducción que sumió a un pueblo en incredulidad. El río olía a barro y aceite, el viento traía el chirrido de las cañas y una luz azul emergió del espejo de agua. Los pescadores eran Manuel Ortega, 42 años, y su sobrino Luis Herrera, 23 años. Diálogo reconstruido con 8 intercambios para capturar la atención del testimonio. Manuel Ortega: no creíamos en esas historias, solo queríamos pescar. Reportero: Lucía Herrera: entonces, ¿qué sucedió exactamente? Manuel Ortega: la luz nos rodeó y luego sentí que flotaba. Reportero: Lucía Herrera: ¿sintieron dolor? Luis Herrera: nada, solo una presión en el pecho y un olor a metal. Policía Camilo Santos: tomaremos huellas y buscaremos testigos. Ufólogo Pedro Quintana: nosotros recogimos patrones en el campo magnético donde estuvieron. Policía Camilo Santos: las lecturas no son concluyentes, pero no descartamos nada. El relato fue grabado en cinta y transmitido por la radio local. La policía abrió una carpeta con marcas de quemaduras microscópicas en las manos de los pescadores, que mostraban además pérdida temporal de memoria. La respuesta oficial osciló entre el escepticismo y la prudencia. El investigador federal Ramón de la Fuente llegó para revisar sensores improvisados. La prensa nacional trató el caso como anécdota, mientras que grupos de ufólogos lo convirtieron en prueba.
En ese momento pedimos a la audiencia una pausa y su participación. Sabemos que escuchar estas historias puede incomodar, por eso queremos saber su opinión concreta. ¿Cuál teoría usted cree que explica mejor este caso? Empiece su comentario con teoría A si cree en un encuentro físico, o con teoría B si cree en una explicación psicológica o ambiental. Sus respuestas nos ayudan a reconstruir perspectivas y a elegir próximas entrevistas. Ahora volvemos a los relatos, porque la próxima casa que visitamos guarda más que puertas rotas. En 1974, una familia mudó a una casa rural pensando en paz, pero encontró ruidos y sombras que transformaron a la madre, Elena Morales, y a sus hijos. La casa olía a madera húmeda, las paredes crujían como si exhalaran, y por las noches había un sabor metálico en el aire que a veces dejaba malestar de garganta. Los vecinos, entre ellos Padre Ortega y la vecina Analia Cruz, relataron puertas que se cerraban solas y muebles que aparecían fuera de lugar. Diálogo con 7 intercambios entre la familia y un investigador de lo paranormal. Investigador Jorge Medina, cuéntenme sobre la primera noche que sucedió todo. Elena Morales, escuchamos pasos en el desván como si alguien paseara. Hijo menor Mateo Morales, tenía frío en la espalda y vi una sombra en la pared. Investigador Jorge Medina, ¿describan la sombra? Elena Morales, era alta y alargada, como si alguien se estirara. Hijo mayor Daniel Morales, le arrojé una manta y la sombra se detuvo, luego se fueron los platos volando. Investigador Jorge Medina, ¿alguna vez sintieron presencia durante el día? Daniel Morales, sí, una vez mi padre encontró una figura sentada en la cocina y no había nadie. Investigador Jorge Medina, tomaremos muestras de aire y fotogramas con cámara infrarroja. La familia buscó ayuda en el sacerdote y en un demonólogo regional, el señor Pablo Sastre. Se intentó un ritual y una intervención policial que registró movimientos bruscos del campo magnético alrededor de la vivienda. El caso terminó con la casa abandonada y una placa oxidada en el portón que a veces brillaba bajo la lluvia. La sensación de incomodidad persiste en quienes pasaron por allí. El detective privado que me ayuda en estos archivos es el protagonista principal de esta investigación, y su historia merece ser contada para entender por qué persiste en casos que la mayoría deja. Sergio Márquez nació en 1949 en una ciudad portuaria, hijo de un maquinista y una maestra rural. De niño aprendió a distinguir sonidos en la noche porque su padre volvía con historias de navegación y señales eléctricas. Estudió periodismo y trabajó en radios locales cubriendo crónica policial, hasta que una tragedia cambió su rumbo. En 1969, su hermana menor, Ana, desapareció sin dejar rastro en una carretera secundaria, y la investigación oficial se cerró por falta de pruebas. Ese vacío lo marcó. En su formación, vio que los archivos mienten por omisión y que las voces que se callan siguen esperando ser escuchadas. Desde entonces, Sergio alternó entrevistas con forenses como la doctora Paredes y ex policías como el inspector Álvarez, construyendo una red que hoy incluye a Lucía Herrera, Pedro Quintana, Rosa Garza y Camilo Santos. Su vida personal quedó en pausa, pagó pagos y noches perdidas por buscar papeles y testigos, y su presente es una mezcla de archivos amarillentos, cintas de cassette y cafés fríos en estaciones de policía. Esa búsqueda lo hizo meticuloso con pruebas, pero también vulnerable a creer en finales que nunca llegan. Su backstory explica su empatía con víctimas, su terquedad con las pistas y su tendencia a regresar a pueblos donde el viento parece susurrar nombres que nadie quiere pronunciar. En 1975, una joven repartidora desapareció en la Ruta 9 cerca del kilómetro 132. Era 19 de agosto, y la bicicleta quedó caída, las ruedas marcaban barro y la campanilla sonaba aún vacía. La familia de la desaparecida, liderada por el padre Manuel Pérez, organizó búsquedas y pegó carteles que con el tiempo se desgastaron por la lluvia. Diálogo de 6 intercambios entre la madre y un oficial local. Madre Rosa Pérez, ¿cómo pudieron dejar pasar tanto tiempo antes de empezar la búsqueda? Oficial Ricardo Vega, hicimos patrullajes esa noche, pero no encontramos rastros. Madre Rosa Pérez, mi hija nunca se iría sin avisar, tenía la cartera y la comida. Oficial Ricardo Vega, recabaremos testimonios de camioneros y revisaremos estaciones de peaje. Madre Rosa Pérez, prometen pero pasan meses sin noticias. Oficial Ricardo Vega,
Entendemos su dolor, seguiremos con la investigación abierta. Testigos como Jorge Silva aseguraron ver una camioneta blanca estacionada a la distancia. Otros, como Ana Torres, escucharon un grito breve que nadie reconoció. Las pistas incluyeron huellas parcialmente borradas y una hebilla metálica perteneciente a una chaqueta. Teorías públicas fueron desde secuestro por delincuentes hasta fuga voluntaria, pero la autopsia nunca se realizó porque el cuerpo no apareció. La comunidad se fragmentó. Entre quienes apoyaban a la familia y quienes creían que el caso pronto se enfriaría. La repercusión mediática fue efímera y los expedientes del Estado permanecieron en un archivo con polvo. En 1976, un incidente catalogado como poltergeist tomó fama en una pequeña escuela rural de la provincia. Las mesas se movían, la tiza escribía sola y la profesora Carmen Solís empezó a sufrir marcas en las muñecas. Las sensaciones eran intensas, el aire sabía a plomo y el ruido de las ventanas crujía como si un coro de uñas las recorriera. Entrevistas con alumnos y el director, con 4 intercambios de diálogo. Director Emilio Rojas. ¿Qué sucedía durante las clases? Alumno Pedro Iglesias. Un día la puerta se cerró con fuerza y no había viento. Profesora Carmen Solís. Sentí que me sujetaban la camisa y vi gotas sobre el piso, aunque no llovía. Alumno María Torres. ¿Nos miraba algo desde el techo? Profesor Emilio Rojas. Llamamos a padres y a la policía local. Las fotos de la pizarra con mensajes incomprensibles circularon por periódicos sensacionalistas. Una confusión llevó a que el padre de un alumno, inspector de obras Rafael Gómez, sugiriera vibraciones por la carretera cercana, mientras que un investigador parapsicológico, Ana Beltrán, encontró patrones similares a otros casos documentados en archivos europeos. La escuela cerró por semanas y algunos niños fueron hospitalizados por ataques de pánico, mientras la profesora se retiró y nunca volvió a enseñar. Uno de los casos más célebres ocurrió en 1977 en un teatro municipal donde un técnico desapareció durante una función, dejando equipos encendidos y una cámara que guardaba una imagen borrosa. El teatro olía a polvo, a maquillaje y a tabaco viejo, y el eco de los pasos resonaba como si alguien recorriera los pasillos aun cuando estaban vacíos. El técnico se llamaba Enrique Salinas, 28 años. Diálogo reconstruido con 6 intercambios. Actor principal, Julio Navarro. ¿Dónde estaba Enrique durante el intermedio? Camarógrafo Luis Mendoza. Lo dejé en la sala de máquinas, revisando luces. Actor principal, Julio Navarro. Y cuando volvieron a buscarlo, no había nadie. Productora Marta Ruiz. ¿Y la cámara qué mostró? Camarógrafo Luis Mendoza. Una mancha luminosa y un susurro en la pista de audio. Productora Marta Ruiz. Guardamos la cinta y llamamos a la policía. El jefe de policía local, Inspector Álvarez, dijo que la cinta no era concluyente y que la grabación podría ser un fallo técnico. Los técnicos forenses analizaron el equipo y hallaron un rastro de polvo metálico que no pudo ser identificado con las técnicas de la época. El caso se convirtió en noticia nacional, con especulaciones sobre puertas dimensionales y sobre un síndrome que se llevaba a trabajadores nocturnos de lugares cerrados. La comunidad teatral sufrió miedos y boicots, y el teatro cerró sus puertas por meses. En 1978, un incidente dejó evidencia física preservada que aún divide a especialistas y escépticos. Un paquete encontrado en la estación de tren de San Miguel contenía piezas de metal corroídas con inscripciones y un extraño residuo cristalino que parecía reaccionar al calor. La estación olía a vapor y carbón. Los rieles vibraban con cada paso, y el metal desprendía un olor agudo similar al de baterías quemadas. Las piezas fueron analizadas por el laboratorio regional dirigido por la química doctora Beatriz Salas y por un perito federal, el ingeniero Jaime Cortés. Diálogo de 8 intercambios entre perito y especialista. Perito Jaime Cortés. Traemos las piezas para una secuencia elemental. Química Beatriz Salas. Observamos composición con aleación desconocida. Perito Jaime Cortés. ¿Pueden reaccionar con el calor del laboratorio? Química Beatriz Salas. Sí, vemos cristales que se dispersan y generan emisiones leves. Investigador Sergio Márquez. ¿Se identificó alguna huella o marca humana? Química Beatriz Salas. Ninguna huella clara, pero existen trazas orgánicas que no coinciden con perfiles conocidos. Perito Jaime Cortés. Mantendremos custodia y reportaremos al Archivo Nacional.
El paquete fue catalogado como evidencia y se le dio seguimiento por parte de la Policía Federal. Sin embargo, con el paso de los años, los informes se fragmentaron y solo quedan copias parchadas. Los especialistas siguen discutiendo si se trató de un dispositivo tecnológico desconocido, un artefacto meteorológico o simplemente una acumulación inusual de minerales. El debate científico versus relatos populares se intensificó, con columnas de diarios que lo llamaron misterio nacional y con foros que lo transformaron en mito. 3 momentos de tensión son clave en esta serie de casos y merecen que los reduzcamos para verlos con calma. Tensión 1, 500 a 600 caracteres. La primera noche en el acantilado, el grupo de búsqueda caminaba con linternas que lanzaban haces imperfectos. Un ruido seco, como una tabla que se rompe, cortó la oscuridad. El aire olía a mar y a algo dulce y amargo a la vez. Una presencia parecía observar desde abajo. Un testigo se acercó a la orilla y sintió el suelo vibrar. La linterna titiló y mostró algo metálico entre las rocas. La búsqueda se llenó de voces entrecortadas y al abrir la bolsa donde estaba el objeto, todos sintieron náuseas. Tensión 2, 500 a 600 caracteres. En la orilla del río, la luz azul rodeó a Manuel. Él intentó hablar y su voz salió delgada. La presión en el pecho aumentó y las cañas se doblaron como si cientos de manos hubieran tirado de ellas. Luis lanzó su cuchillo al agua sin verlo, pero el cuchillo no cayó. La superficie del río se volvió espejo y luego un vacío se tragó el zumbido. Cuando volvieron en sí, el frío era intenso y una marca circular brillaba por segundos en su brazo. Tensión 3, 500 a 600 caracteres. En el teatro, la cinta mostró la figura entre bastidores. La sala olía a disipador caliente y a polvo de fieltro. Las luces parpadearon y una cortina se movió sin viento. Algunos técnicos juraron escuchar pasos sobre el estrado aunque nadie estaba allí. Un susurro repetido decía una palabra incompleta, algo entre nombre y frase rota. El operador que replicó la grabación en otra cinta sufrió vértigos y perdió el sentido por minutos. Al despertar, negó todo y luego rompió a llorar. El impacto comunitario varió según cada caso. En Punta Brava se cerraron bares y un festival local se canceló por respeto y miedo. En San Eloy se perdieron temporadas de pesca y en el Teatro Municipal se suspendieron funciones. Instituciones como la Policía Local, la Fiscalía Regional y laboratorios universitarios aparecen en expedientes. Se consultó a un perito de la capital, el doctor Ramón Ibáñez, quien dijo que algunas pruebas no cumplían estándares y que cierta evidencia pudo haberse contaminado. A la vez, investigadores independientes como Pedro Quintana y Ana Beltrán mantuvieron archivos con testimonios que contrastaban con las versiones oficiales. Rumores populares mencionaron cultos, experimentos militares y encuentros con lo desconocido. Muchas teorías circulan, desde lo mundano hasta lo extraordinario, y en ocasiones la misma evidencia sostiene varias explicaciones. A un mes, 3 meses y 6 meses de muchos de estos eventos ocurrieron pasos concretos y también silencios que pesan. Un mes después de la muerte de Janet, hubo una vigilia ciudadana y un informe preliminar que pedía nuevas pericias. 3 meses después se reabrieron algunos testimonios y un testigo cambió su declaración por miedo. Se encontró una fotografía que nadie había visto antes, con manchas que podrían ser saliva o producto químico. Se citó al investigador federal que tomó pruebas, pero el laboratorio había perdido una muestra. 6 meses después, la carpeta pasó a reservas y la familia de Janet organizó una búsqueda privada que no tuvo resultados. En el caso del río, a un mes los pescadores fueron entrevistados por la prensa nacional. A los 3 meses, un grupo de ufólogos instaló detectores en la orilla y reportó anomalías en campos magnéticos. A los 6 meses, la policía cerró la carpeta por falta de pruebas contundentes, aunque mantuvo una nota en archivo. En el caso de la casa rural, a un mes la familia se había trasladado a otra ciudad, a 3 meses se vendió la propiedad con un acuerdo de confidencialidad, y a 6 meses se registraron denuncias por parte de vecinos que aún aseguraban ruidos.
En el caso de la repartidora, a un mes se intensificaron los controles en la ruta, a 3 meses se ofreció recompensa y a 6 meses la investigación mantuvo abiertas líneas telefónicas para recibir datos. En el incidente del teatro, a un mes la grabación fue reproducida en radios especializadas, a 3 meses se hizo un foro con técnicos de sonido y a 6 meses la cinta original permanecía en custodia con copias fragmentadas. En la estación de tren, a un mes las piezas fueron refrigeradas en un laboratorio, a 3 meses se extrajo una muestra para análisis atómicos y a 6 meses los resultados eran inconclusos y la evidencia pasó a un depósito oficial. En conjunto, los epílogos muestran acciones concretas y también la frustración de familias y comunidades que buscan respuestas que no llegan. Hoy, los archivos oficiales clasifican algunos casos como sin resolver y otros como fenómenos inexplicables sin conclusión. La investigación periodística y comunitaria sigue activa a través de archivos, entrevistas y el relato oral. Casos como los de Punta Brava, San Eloy, la Casa Rural, la Ruta 9, la escuela, el teatro y la estación de tren conforman un mosaico en que la falta de pruebas concluyentes se mezcla con testimonios repetidos y con objetos que desafían clasificación. Si este relato le inquieta, comparta su punto de vista en los comentarios con teoría A o teoría B como le pedimos antes. Sus aportes ayudan a mantener la memoria y a que nuevas voces se animen a hablar. Si le interesa que continuemos con análisis de documentos y entrevistas con peritos y testigos, suscríbase al canal para no perder los próximos episodios donde traeremos más archivos y conversaciones con especialistas. Nos dedicamos a escuchar y a reconstruir lo que los expedientes apenas susurran. Hasta el próximo episodio y recuerde, la historia no siempre acaba cuando las luces se apagan.